Dios me amó primero. Es bueno sacar el tiempo solo para pensar en esto, meditar de que Dios me amó primero. No es de que, yo le busqué. Sí, sí, le hemos buscado. Bueno, yo llegué a los pies de Cristo, sí. Me hablaron de Cristo, sí. Pero fíjese que a la luz de la Escritura, Dios nos amó primero. Y nos amó primero cuando éramos nosotros los enemigos. Viendo estas noticias que están pasando con estas guerras y escuchando de algunos de los soldados, cómo hablan ellos de la furia que ellos tienen contra sus enemigos, una manera terrible. Pues fíjese que usted y yo éramos enemigos de Dios, éramos rebeldes contra Dios. Estábamos sucios, llenos de pecado. No había una buena amistad entre nosotros. Y sabe que lo que Dios hizo fue que Él nos amó primero. Y esto, mis hermanos, me motiva a mí para buscar del Señor, para tener una vida de agradecimiento. Yo alabo el nombre del Señor porque nos da la buena oportunidad de servirle, la buena oportunidad de hacer algo por el Señor. Si usted tiene esa oportunidad, si Dios le ha dado un talento, un don, una dicha, algo le ha dado, fuerzas, qué sé yo, capacidad, inteligencia, algún don espiritual o algún talento de esos que son únicos, yo le invito que lo ponga en las manos del Señor. Sí. ¿Por qué? Pues porque yo lo que creo es que debemos de tener un corazón agradecido. Sí. Un corazón en el cual quiere devolverle a Dios que nunca le va a devolver. ¿Cuándo le vamos a pagar ese amor? De ahí nunca, ¿verdad? Pero perfectamente podemos darle al Señor de lo mismo que Él nos ha dado, porque cualquier talento, cualquier don, cualquier riqueza, cualquier propiedad, cosas de estas, podemos darlo, devolvérselo al Señor. O ser buenos administradores, ¿verdad? Porque Él me amó, yo quiero que lo que tengo esté en las manos de Él para que muchos otros vengan a conocerle a Él. El pasaje que tenemos para este tema, Primera de Juan 4:10. La semana pasada estuvimos hablando bastante de esto. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Creo que el mensaje del amor es el mensaje primario para hablar de Cristo a la gente. Así es. Cuando la persona se da cuenta cuánto Dios le ha amado, así de primera entrada quiere darle su vida. Y cuando le mostramos el perdón y le mostramos también de que si viene a Él, viene a Cristo Jesús, el Señor lo escribe en el libro de la vida, qué regalo tan maravilloso. Aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, aquel metido en el pecado, cuando escucha que hay un Padre que verdaderamente le ama. Esto es maravilloso. ¿Qué es propiciación? Una palabra un poco compleja, ¿verdad? Bueno, en su original lo que quiere decir es aplacar o satisfacer y es directamente o concretamente hacia Dios. Quiere decir que había que aplacar. ¿Aplacar qué? Aplacar la ira de Dios, porque usted y yo éramos enemigos y entre enemigos no hay amistad. Como la palabra dice, éramos enemigos. Entonces, dice, y envió a su hijo en propiciación, o sea, envió a su propio hijo para aplacar la ira de Dios, la furia de Dios.
¿Cómo puede ser la furia de Dios? ¿Cómo será la ira de Dios? Bueno, tenemos testimonios en la historia. Estaba recordando en estos días cómo unos cuantos días Moisés subió al monte, porque lo que subió estuvo 40 días, 40 noches, la primera vez. Y como no descendía, imagínense, solo 40 días, comenzó el pueblo a adorar a otros dioses. Tomaron el oro que traían, parte, ¿verdad? En sus aretes, anillos, joyas, collares, y fundieron un dios. Imagínense que días antes Dios había abierto el mar. Tremendo, ¿ah? Había ahogado al ejército del faraón. Los había librado de la esclavitud. Y en unos cuantos días, ya como vieron que Moisés subió y ya ellos tenían un tiempo de estar en el desierto, que no era mucho, era tal vez un año no había pasado, unos cuantos meses, y como Moisés había subido, oiga, abandonaron y empezaron a adorar, se hicieron de dioses. Qué terrible, cómo es el corazón del hombre. Así es el corazón del hombre. Y la furia de Dios fue tal que cuando descendió y oraron a Dios, y Moisés oró a Dios, abrió la tierra y se tragó a todos aquellos perversos. La ira de Dios, la furia de Dios. Pues fíjense que nosotros estábamos enemistados contra Dios. La ira de Dios estaba contra nosotros, pero Él nos amó también y envió a su Hijo. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo? Hizo la propiciación, o sea, aplacó la ira de Dios, satisfizo, ¿verdad? El corazón de Dios. Esto es maravilloso, esto me motiva a mí a buscar de Dios, a serle fiel, a agradarle. La propiciación es el acto que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. Maravilloso. Si solamente, amado hermano, por esta parte, usted y yo dedicáramos nuestra vida a Él, ya es suficiente. Una vida de agradecimiento porque Él fue la propiciación, Cristo Jesús. Fue a la cruz por mí. Se derramó la sangre y Jesús subió a la presencia de Dios. ¿Se recuerda el día de la resurrección? María iba a tocarlo. Era como las 5 de la mañana, era muy temprano de la mañana. Y entonces ella se va a tocarlo y le dice, no me toques, porque no he subido a mi Padre. Y en ese momento él subió, mis hermanos. Y al subir le enseñó al Padre, oiga, las heridas en sus manos, la herida en su costado, las heridas en su cabeza. ¿Ya? Y le mostró que el sacrificio estaba hecho. Inmediatamente la ira de Dios se apaciguó. Qué bello es Dios. Por eso yo le amo. Y por eso yo quiero servirle. Y yo creo que esto es lo que nos debe de motivar en hacer todo lo posible por extender su reino, donde quiera que estemos. Y hablar del Señor a quien quiera, a quien sea, cualquier persona. El profesional, el borracho, el catedrático, el vecino, el drogadicto, cualquiera, el familiar. Porque Dios verdaderamente envió a su Hijo a morir por todos nosotros los pecadores. Bendito sea nuestro Dios. La Biblia enseña que Dios mismo ha proporcionado. Es que esto es tan increíble porque es el mismo Dios
Ha proporcionado el único medio por el cual se puede aplacar su ira y el hombre pecador puede reconciliarse con él. No hay sacrificio humano, no hay ofrenda. No es, mis amados, de que yo me voy caminando o me voy de rodillas hasta cierto lugar para apaciguar la ira de Dios. No, no, esos son sacrificios humanos. Ahora voy a dar una buena ofrenda para que Dios vea cuánto. Tampoco. Usted y yo, oiga esto, ofrendamos, ¿sabe por qué? Por agradecimiento, por amor, porque nos ha dado tanto y le damos a Dios de lo mucho que Él nos ha dado. Eso no es un sacrificio. Sacrificio ya hubo. Bueno, pero cuando estoy ayunando es un sacrificio. No, eso es una disciplina. Uy, es que qué sacrificio es orar. Tampoco. Eso es una disciplina. Sí, porque para sacrificios solamente uno es aceptable a Dios y fue el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Maravilloso esto, ¿verdad? Esto me motiva para seguir adelante y que Dios nos ayude a todos. En el Nuevo Testamento, el acto de la propiciación siempre se refiere a la obra de Dios y no a los sacrificios y a las ofrendas dadas por el hombre, como le estaba diciendo. Hoy es un sacrificio ir a la iglesia. Miren, algunas personas lo tienen así, porque hay que levantarse temprano. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, mis hermanos, qué triste. No puede ser así. Hacemos estas cosas por agradecimiento. Es un sacrificio porque voy a ir al otro lado del mundo, dice el misionero. No, no es un sacrificio. Él va en obediencia, en agradecimiento por lo que Dios le ha dado y le ha dado su vida al Señor, pero no en sacrificio. No, 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 nada de eso. Porque el sacrificio perfecto es el sacrificio de Cristo Jesús. La propiciación de ahí fue hecha, al final de cuentas fue hecha por Dios mismo, ¿verdad? Porque envió a su Hijo a morir en la cruz. El hombre es totalmente incapaz de satisfacer la justicia de Dios. No hay forma. ¿Cómo vas a satisfacer la justicia de Dios si somos pecadores? ¿No dice el Señor Jesús que de dentro del corazón nacen todos los pecados? Las mentiras, las avaricias, el orgullo, las vanidades, la fornicación, las cosas más terribles nacen del corazón del hombre. Entonces, ¿cuándo vamos nosotros a satisfacer la justicia de Dios? Nunca. Aquí dependemos totalmente de Dios. Por eso mi llamado en esta noche y con base en este estudio que estamos haciendo, es un llamado de amar a Dios, de amarle a Él sobre todas las cosas. Y el Señor Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero decir, yo amo a Dios, pero no quiero nada con la iglesia, por ejemplo. Yo amo a Dios, pero qué pereza leer la Biblia. Yo amo a Dios, pero no oro. Yo amo a Dios, pero a los hermanos no, porque son tan malos. Y de ahí, ¿cómo es eso? Ya. Yo creo que Dios nos ha dado amor a cada uno de nosotros. Lo creo. Lo creo porque el Hijo de Dios, cuando acepta al Señor, el Espíritu Santo viene a sellarlo. Y si lo ha sellado, el carácter del Espíritu Santo, el fruto dentro de los artículos del fruto del Espíritu Santo, el primero es amor. Ajá. Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo, si usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, usted tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo, resulta que usted tiene amor. No, pastor, mire, pero es que viene a mí cómo me cuesta amar a la gente. Pues bueno,
Una cosa es ponerlo en práctica y otra cosa decir que no lo tengo, porque no es así. Si eres hijo de Dios, tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso lo tienes, pero muchos de ellos hay que practicarlos. Y entonces conforme lo voy practicando, lo voy desarrollando. ¿Ya? Bueno, maravilloso. Otro más. No hay ningún servicio, sacrificio o regalo que el hombre puede ofrecer para apaciguar, suena extraño, la santa ira de Dios o satisfacer su perfecta justicia. Yo he puesto así la santa ira de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Su justicia es santa y su ira también. Y cuando viene la ira, la furia de Dios, ¿sabe una cosa? Ahí no hay pecado. Y cuando Dios derrama de su juicio, ahí no hay pecado. Hay una justificación clara del por qué el juicio. Por eso dice la Escritura, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Ya. Por eso caminemos bien con Dios también. Es que Dios es tan bueno. Alguien estaba presentando en estos días a un Dios tan amoroso, un Dios que no castiga, un Dios como ese viejito, ¿verdad? O sí, ese viejito que se está moviendo en la silla, ya cubierto ahí con su colchita, con sus pantuflitas y de un hombre viejo, ¿verdad? De barba blanca y el verdadero bonachón. Quiero decirle que ese no es Dios. Dios no es Santa Claus. No, no, no. No nos equivoquemos. Dios es el que maneja la santa justicia de Él. Y hay que caminar bajo el temor de Dios. La única satisfacción o propiciación que pueda ser aceptable a Dios y que pueda reconciliar al hombre con él, tenía que ser hecha por Dios mismo. Porque Dios demanda sangre inocente y no existe hombre inocente en este planeta y en la humanidad. Por lo tanto, Dios mismo suplió el perfecto sacrificio por medio de la sangre pura, perfecta, santa, sin pecado de su Hijo Jesucristo. Todo lo ha hecho Dios. Por eso, mis hermanos, volvemos a insistir que el gran pecado del hombre no es matar a otro. El gran pecado es rechazar esa propiciación, rechazar ese amor de Dios. Decirle a Dios, no, yo no quiero nada con Jesús. Ese es el tiquete directo al infierno eterno. Sí. Mire lo que dice 1 Juan 2:2. Y Él es, hablando de Jesús, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cuál es el hombre y la mujer más mala que usted conozca? Jesús es la propiciación de esa persona. Ah, por eso, mis hermanos, hay que tener compasión. Hay que tener compasión y dejar lo que es la justicia de Dios, la justicia de Dios. Y muchas veces la justicia de Dios va a caer, sí, porque la venganza es de Él. Y cuando cae la justicia de Dios, óigame, es más dolorosa que la justicia del hombre. Sí. Bueno, Dios ha puesto la justicia, para que lo sepa, y la ley en los hombres. Porque hay personas que, como no quieren ajustarse a las leyes divinas y creen que tienen una justicia libre, entonces Dios en su sabiduría ha puesto la ley en los hombres. Y como dice la Escritura, a la ley y al testimonio. Y si no hablar en conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
Entonces, en muchas cortes de justicia se aplica una ley para aquellas personas que como no quisieron tener o caminar bajo el temor de Dios, entonces va a caer la justicia, la ley que los hombres han determinado. ¿Y sabe una cosa? Dios está también ahí, porque Dios ha inspirado la justicia. Sí. Y en algunos, mis hermanos, ha llegado inclusive la pena de muerte, cosas que es tan horroroso, ¿verdad? Y a veces no lo entendemos. Y no soy yo uno para entender esto, ni tampoco para explicarlo. Yo prefiero que la justicia de Dios sea la que hable. Pero lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado en los periódicos, en las películas, en los libros y en todo lo que se habla, ¿verdad? Pero sí le digo que no hay una sola persona sobre la tierra que Dios no haya enviado a Jesucristo a morir por él o por ella. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Vea lo que dice Hebreos. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, ¿sí? Jesús, Jesús tuvo que comer, tuvo que vestirse, enfrentó el calor y el frío, tuvo familia, papá, mamá, hermanos, sintió el dolor, sintió la muerte, cargó todas las enfermedades, ¿sí? Ayudó a la mujer, aquella destructora de matrimonios, ¿sí? ¿Quién piensa en la adúltera que destruye familias enteras? Pues aquella había destruido 5 de las que se sabía. Y sin embargo, él la ama. Dios mío, ¿cómo es eso? Pero ¿sabe por qué? Porque ella lo reconoció como Señor. Porque ese es el secreto, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amemos al Señor, mis hermanos, amémoslo, amemos a Él y dediquemos nuestras vidas, ¿sí? Por esta razón, Jesucristo vino al mundo en forma de hombre para hacer el sacrificio perfecto por el pecado e hizo propiciación o expiación por los pecados de todos nosotros. No podemos cerrarle la puerta a nadie para el evangelio. Sí. Si la persona no quiere el evangelio, bueno, ella decide. Hasta eso también se le respeta, porque Dios hasta eso respeta. ¿No quieres? No. Vuelve a insistirle, ¿no quiere? No. ¿Quieres? No, no. Bueno, y así muchos partirán directo a la condenación eterna. Qué horrible, mis hermanos. Mientras que nosotros estemos en la presencia del Señor, gozándonos, disfrutando, viviendo, creciendo con Dios, en el infierno, en la condenación, será llanto, lloro, fuego y gusanos, dice Mateo, ¿verdad? Sí. No hay un momento de paz. No existe la paz, no existe la luz. No existe la luz. ¿Pero eso va a parar algún día? No, no. Algunos tuvieron 60 años de vida, 80 años, otros 20 años, otros 90 años de oportunidad. Y la tierra con 2000 años en el cristianismo, hablando de Cristo Jesús. Y de ahí para atrás, todo lo que Dios ha hecho. Y aún así el hombre no ha querido, entonces el justo juicio de Dios cae. Muy lamentable, ¿verdad? Muy doloroso. ¿Cómo entender el amor de Dios para mi vida? Mire, es demasiado difícil. ¿Cómo voy a entenderlo? Vamos a ver 2 versículos y aquí vamos a concluir para tener el tiempo para la oración. Pero
¿Cómo entender el amor de Dios para mi vida? ¿Puedo yo comprender el corazón de Dios? ¿Será que el ser humano puede comprender, entender esa decisión porque de tal manera amó Dios al mundo? ¿Se puede entender? Creo yo que no. Pero ¿qué es lo que yo hago? Aceptarlo. Lo entienda o no lo entienda. La magnitud, ¿verdad? Lo gigantesco del amor. No, me cuesta entenderlo. Pero mi posición no es entender, mi posición es aceptar el amor de Dios para mi vida. Nosotros le amamos a Él, ahí está, porque Él nos amó primero. Esa debe de ser nuestra respuesta. Pase lo que pase, le guste a quien le guste o no le guste. Sí, muchas veces el hijo se rebela contra el padre contra los hijos, la esposa contra el esposo, los abuelos, los tíos, los sobrinos, los nietos, porque uno u otro no quiere amar a Dios. Y entonces el que tuvo la revelación de Dios y se dio cuenta de que Dios lo amó, decide amarle, aunque su propia familia no lo ame. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el último verso que veremos ahora en la noche es: mas Dios muestra, qué bello, lo conocemos bastante bien, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Precioso, ¿verdad? Precioso. Bendito sea el Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiera Dios, amado hermano y hermana, que usted, que yo, le amemos cada día más y que crezcamos. Y recuerde, el Señor Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a servirle, vamos a hacer por el Señor, vamos a dar nuestras vidas por Él. Y el Señor te va a bendecir en todo. Que Dios me lo bendiga, que Dios me la guarde, que el Señor esté dando cada día más.